error. Ahora, si esto no se discute en el Congreso, donde se había prometido que se iba a hacer esta discusión, recuerden cuando hablábamos de la agenda parlamentaria después de las elecciones del 28 de junio, los bloques de la oposición, no solo el acuerdo cívico, otros bloques de la oposición pidieron incluir este tema en el debate parlamentario, se elige hacerlo por decreto otra vez, tratando de aprovechar políticamente la situación. A ver, yendo a uno de los puntos, ¿no? El que se refiere al trabajador con empleo informal, con empleo en negro, que gana más del salario mínimo vital y móvil y deja de percibirlo. ¿Cómo se explica esto? Pero aparte, imagínese, casi el trabajador en negro tiene que hacer de vigilante y de inspector de su propio empleador. En la práctica es una situación casi imposible que se dé, porque acá lo que plantea el artículo 2 es, frente a un trabajador que cobra más del salario mínimo vital y móvil, es decir, más de 1.500 pesos, no se le va a hacer la asignación. Seguramente allí va a haber una situación en la cual en su declaración jurada o en su situación va a tener que ir a denunciar a su jefe. Yo insisto, me parece, porque uno no puede ser desde la oposición, yo creo que hay que reconocer que este es un paso adelante. La presidenta la hemos llevado frente a tanta insistencia de los bloques opositores, de la unificación de los bloques opositores en este planteo, la hemos llevado de alguna forma a que dé un paso adelante. Insuficiente, como bien dice Silvana. Recién, mire, cuando usted presentaba las placas, me acaba de llegar un mensaje de texto de un amigo que participa en la coalición cívica y me dice que hoy en un barrio, ya se hablaba, en ese barrio existe el 40% de chicos indocumentados. Ah, claro. Y por lo tanto, ya estaba el comentario de algunos punteros políticos, los documentos tardan 3 o 4 meses, ¿qué fiesta nos vamos a hacer? Porque esa va a ser una herramienta nuevamente de aparato punteril. Tenés documento, no tenés documento, de gestor intermediario. Por eso digo, es fundamental un sistema universal, transparente y que la plata le llegue a los chicos. Vamos a escuchar a Elisa Carrió, ¿sí? Es su jefa política. Hoy cuando enfrentó los medios y dijo no solo que es un día de felicidad porque la presidenta tomó la agenda de la oposición, sino que cuestionó el tema de ANSES. Bueno, tenemos algunos inconvenientes con el tape. Básicamente se cuestionó el tema de que los fondos saliesen de las cajas de jubilaciones. A mí me preocupan mucho los números. A ver, por supuesto que creemos que es un paso adelante y que hay que llevar esto a una verdadera universalización y que no haya un chico pobre más en la Argentina. Ese es el fin y el objetivo de este programa. Nuestros proyectos que están presentados en el marco del Acuerdo Cívico y Social plantean realmente una universalización donde todos los chicos reciban el subsidio. Aquí, por eso hablaba de errores, vamos a ver en la implementación cómo se van a subsanar estas discriminaciones que se están planteando, ¿no? Usted está hablando de discriminaciones dentro del decreto. Sí, claramente, si un trabajador informal tiene 1.501 pesos de ingreso, va a tener que renunciar al beneficio o denunciar a su trabajador. Algo realmente increíble que pueda pasar en la Argentina con el nivel de empleo informal que tenemos. Ahora, a mí me gustaría repasar algunos números. Durante el mandato kirchnerista, desde el 2003 al 2010, creció el presupuesto destinado al Ministerio de Desarrollo Social un 700%. Para el 2010 vamos a tener 14.393 millones en el área de desarrollo social, distribuidos en distintos planes que no funcionaron, porque esos planes no han contribuido a bajar los índices de pobreza. ¿Qué va a pasar con esta asignación? Que se les quita de recurso al ANSES, que tendría que ser para cumplir los fallos de la Corte Suprema en la equiparación de los salarios y los saberes jubilatorios, se les quita este financiamiento al sistema para incrementarlo aquí. ¿Se va a administrar igual que estos planes? ¿Va a ser tan inefectivo como esto? ¿Va a favorecer al clientelismo como ha pasado hasta ahora con esto? Les dejo una pregunta antes de escuchar a Carrió. Si están de acuerdo con el tema de que, por ejemplo, si una familia recibe un plan jefas y jefes o un plan familia y no puede acceder a este y tiene que optar, se los dejo para que lo charlemos en minutos. Elisa Carrió. Es un día de alegría para todos los argentinos. La presidenta ha cedido a la agenda social que le planteó la oposición. Y hoy creo que ha retomado la única senda que la política argentina puede tomar, que es la agenda que le importa a la sociedad, y dentro de esa agenda ha tomado el primer punto de coincidencia de toda la oposición a la Argentina, más allá de diferencias de grado, que es el ingreso universal a la niñez. ¿Por qué la presidenta pone como financiamiento a los jubilados
y no el impuesto a la renta financiera, que es la que no tiene impuestos. ¿Por qué solo a los chicos de padres desocupados, o subocupados, o trabajadores sin negros? ¿Y por qué no, como se lo pidió la Iglesia, a las madres? Muy simple, ahí está la gran trampa de ese decreto de necesidad y urgencia del Ejecutivo, que no quiere discutir en el Parlamento. Por eso manda el decreto de necesidad y urgencia cerrado, para que no se discuta lo amplio que es la distribución del ingreso y el ingreso ciudadano a la niñez. Por un acuerdo con Moyano. Por eso el proyecto, si ustedes lo leen, es el proyecto de Recalde. Porque Moyano quiere controlar también a los que no son trabajadores para su propio proyecto político, y porque quiere tener de esclavos a los que reciban este plan. Bueno, habló de trampa, Elisa Carrió, habló de que este decreto es funcional a Moyano. Sí. Sí, reconoció en un programa hace una hora la diputada Diana Conti que el artículo 2, la parte que quedan excluidos del beneficio es aquellos que superan los 1.500 pesos en forma informal, es del proyecto Recalde, digamos, el diputado de Moyano. Así que en ese sentido es claro. Usted nos mencionaba el tema de la política focalizada antes que hablara Carrió, y me parece... Claro, porque uno supone que esto viene a complementar. Aquella persona desocupada que recibe un plan jefas y jefes, y además le van a dar una asignación por hijo... Pero por eso, si no, todo se presta claro. para te doy, no te doy, te conviene esto, no te conviene esto, te gestiono el certificado de salud, te gestiono el certificado escolar, te gestiono el documento. Entonces, lo que nosotros insistimos, la verdad es que Elisa Carrió y Elisa Carca, dos diputadas de la coalición cívica, en el año 96, cuando nadie hablaba de universalidad para los niños de políticas sociales, presentaron un proyecto. La posibilidad de financiamiento la tenemos detallada aquí y pasa realmente por sumar los planes sociales, sumar la plata de asignaciones familiares, sumar el impuesto a las ganancias, a la renta financiera, las desgravaciones impositivas, el IVA que vuelve. Con todo eso se hace un paquete de plata suficiente para darle 200 pesos por chico en forma universal y en cabeza de la mamá. La segunda situación que me parece que es fundamental, hacerlo por ley. La situación de hacerlo por decreto, cuando todos los bloques de la oposición... El otro día yo asistí a una reunión en representación de la coalición cívica en donde estaba sentado desde Federico Pinedo del PRO a Lozano de Proyecto Sur, coincidiendo. Por lo tanto, qué bueno hubiese sido que el Parlamento le dé estabilidad, claro. Porque si no se le da estabilidad parlamentaria... No hay derecho. No hay derecho. Claro, porque si estamos hablando de un derecho... Pareciera casi una burla tanto eso como la presencia de Milagros Salas y de Pérsico. Diputada, ¿cómo se va a implementar, o por lo menos, qué opinión tiene sobre el tema del Banco Nación, ¿no? Que entra en escena aquí, y esta tarjeta magnética que, al decir del oficialismo, es para transparentar? Claro, esas son las cuestiones ya más de detalle del decreto que no comprendemos cómo se va a instrumentar. También digo, ¿no será un gran anuncio como aquel de hace pocos meses sobre el plan cooperativas, 9.000 millones para la generación de empleo, que la verdad todavía no sabemos cómo se va a implementar, y que claramente los primeros pasos fueron hacia una intermediación de las organizaciones sociales? Esto parece ser el mismo esquema, ¿se va a implementar por las organizaciones sociales? ¿Cómo se va a hacer la bancarización de los empleados que están fuera del sistema del mercado laboral? Porque los bancos requieren ciertos requisitos de domicilio, de declaración de ingresos, todo un tema que no está resuelto. Y como decía el diputado Morán, si todos los bloques teníamos la vocación, luego del 28 de junio se fijó prioritariamente una agenda parlamentaria donde nosotros pedimos tratar este tema e incorporarlo a la agenda parlamentaria del año. ¿Por qué se decide por decreto? Bueno, una vez más, por la manipulación del escenario político. Ya parecería que estamos en campaña, ya pareceríamos que está lanzándose la candidatura de Néstor Kirchner, y a través de este tipo de medidas se intenta generar una corriente positiva luego de los desaciertos de este gobierno desde el 28 de junio. ¿Se sintió madrugada la oposición con esta decisión? No, la verdad es que la semana pasada, cuando se anunció el aumento de las asignaciones familiares, se hablaba de esta situación. Para nosotros, reitero, es bienvenido que se avance un poco, aunque sea, que estos meses se empiece a ver la situación administrativa. Nosotros vamos a poder sancionar perfectamente una ley
Si, por un lado, creo, lo tendremos que hablar los bloques de la oposición, pero creo que tenemos que pedir la prórroga del periodo ordinario para tratar el ingreso ciudadano a la niñez. Segundo, el primer artículo de nuestro dictamen, seguramente de minoría, en el tema de reforma política, tiene que ser el ingreso universal. O sea, no tenemos que resignar una bandera que da libertad, que dignifica y que no condiciona en políticas focalizadas. Y el otro tema es los fondos de ANSES. ¿Cómo se va a controlar que esos fondos tengan una buena utilización, que vuelvan a las arcas? Fundamentalmente porque se trata de la caja de jubilaciones, es que de la esta previsión. es la base de la concentración y la distribución unitaria que está haciendo el gobierno. Recordemos que el ANSES tiene superávit porque, bueno, por supuesto por incorporar el superávit de las recientemente estatizadas AFJP, sí, pero también porque las provincias han resignado recursos para que haya superávit en el ANSES. ¿Y qué se le va a dar a las provincias? No sabemos, porque este plan está hablando